Invito a la doctora Cintia Villarreal Garza, directora de Oncología Clínica de los Hospitales San José y Zambrano León, para que presente las últimas tendencias en el tratamiento clínico del cáncer de mama. La doctora Villarreal es investigadora del Instituto Nacional de Cancerología y profesora de pregrado de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Ha sido acreedora del Premio Bienal de FunSalud a la investigación en cáncer de mama, 3 premios de la Asociación Americana de Oncología y otro premio de la Asociación Europea de Oncología. La doctora Cintia Villarreal ha publicado 33 artículos indexados en relación a diversos temas sobre el cáncer, especialmente en cáncer de mama, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Recibamos a la doctora Cintia Villarreal. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí, gracias por su presencia y también veo caras de pacientes mías, gracias por estar también aquí. Y bueno, vamos a empezar. El otro. Bueno, también de forma muy breve voy a intentar resumir algunos avances que tenemos ahora en el tratamiento médico para el cáncer de mama y de herramientas muy importantes que nos ayudan ahora a determinar qué pacientes son candidatas a tratamiento y qué tratamiento es el adecuado para cada mujer. Entonces, este era el paradigma anterior a las herramientas que tenemos ahora, donde anteriormente, ¿dónde está aquí el, perdón? ¿No hay puntero? No hay puntero. Entonces, donde anteriormente veíamos cómo la paciente se le hacía el diagnóstico, nosotros seleccionábamos un fármaco, una medicina en base a lo que conocemos o conocíamos sobre el cáncer de mama, veíamos si ese tumor respondía o no al tratamiento y como ensayo y error, bueno, si respondía, pues qué bueno, y seguíamos con el tratamiento y si no respondía, pues entonces cambiábamos a una droga o a un fármaco nuevo. Entonces, pues realmente eso lo hacíamos para todas las pacientes y pues de forma muy generalizada no podíamos dar un tratamiento más personalizado. Anteriormente nos basábamos en estos criterios anatómicos y veíamos qué tan grande era un tumor, si los ganglios axilares estaban afectados y si el cáncer se había ido a otro sitio. Eso era lo que más nos importaba y lo único que antes teníamos para tomar decisiones. Después de eso nos empezamos a dar cuenta que el tipo de cáncer, cuando lo veíamos al microscopio, cuando el experto lo veía al microscopio, también nos daba mucha información y nos decía qué tipo de cáncer es, si el cáncer se había ido a los vasos sanguíneos que lo rodeaban y también qué tanto se parecía el cáncer a las células originales de la mama. Entonces, toda esa información nos empezó también a ayudar a saber qué pacientes se beneficiaban o no de recibir tratamiento con quimioterapia u otros fármacos. Sin embargo, cuando teníamos solamente esta información, por un lado había pacientes que infratratábamos, o sea, pensábamos que eran tumores muy pequeñitos, sin ganglios, y que esos pacientes en general no iba a regresar el cáncer, por lo que dábamos menos tratamiento. Y por el otro lado, tumores que eran un poquito más grandes, en general todos los tratábamos con quimioterapia. Entonces, a muchas de estas pacientes las sobretratábamos. Hoy en día, y a partir de años pues mucho más recientes, tenemos otros criterios que nos ayudan a determinar si un cáncer puede o no recibir tratamiento. Y esto nos ha permitido hacer una medicina mucho más a la medida de una paciente. Y bueno, esto considerando las características, por supuesto, de la mujer, del tumor, para poder dar un tratamiento adecuado a la paciente adecuada y en el momento adecuado. Entonces, esto es lo que ha venido a ser diferente. Antes teníamos, pues veíamos todo el cuadro, veíamos que era una mujer, veíamos algunos detalles de la mujer. Después de eso, pues lo vimos más de cerca en el microscopio con todas estas características que les comenté. Pero ahora lo que podemos ver es mucho más a detalle las células del cáncer y poder definir si este cáncer se trata de un tumor agresivo o no agresivo. Y de esta forma se cambia el paradigma del tratamiento, antes de hacer de prueba y error, ahora de hacer una medicina mucho más personalizada, donde en el momento que
identificamos una paciente con cáncer o una paciente en riesgo de cáncer, podemos, debido a todas las características que estudiamos, decidir cuál es la correcta droga o el correcto fármaco y de esa forma también establecer cuál es la mejor forma de la vigilancia de una paciente. Entonces, en base a esto tenemos muchas formas de tratar un cáncer que va desde quimioterapia hasta otras maneras, como lo veremos ahorita, que es lo que nos ha permitido que vayamos en este cambio que es abismalmente diferente. Yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes que se tienen que llevar a casa. En 1975, una paciente que era diagnosticada con cáncer tenía una probabilidad de vida en los próximos 5 años de 75%. Esto quiere decir que el 25% de todas las mujeres iban a fallecer debido al cáncer de mama. Y vemos cómo esto a través de los años ha llegado a ser muy diferente, y aquí está hasta el 2006, esto sigue mejorando año con año y década con década, y vemos que ahora la mayoría de las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama se van a curar. Hasta el 90%, incluso más de estas mujeres se van a curar, y esto se debe a muchas cosas. En primer lugar, como ya se mencionó reiteradamente por la doctora Magali, es por la detección temprana. Entre más temprano se encuentre un tumor, más probable va a ser la posibilidad de cura. Y la segunda es definitivamente por los tratamientos que hoy tenemos que permiten que se curen muchas mujeres que antes no se lograba esta posibilidad. Voy a hablarles brevemente de estos 3 factores que son de los más importantes que ahora vemos y que nos ayudan a personalizar este tratamiento. Uno es saber los receptores, saber el estado de los receptores del cáncer de mama, de las células tumorales, y son los receptores hormonales y los receptores HER2 lo que nos interesan. Vamos a hablar también de los estudios genéticos que se le hace al tumor que se retira en la cirugía, y de otros estudios genéticos pero que son en sangre y que nos permiten definir si una paciente hereda un gen que está alterado y que esto la predispone a cáncer de forma subsecuente. En general, aquí lo que supimos ya desde hace varios años es que el cáncer de mama se dividía en general en 2 tipos, en el de receptores de estrógeno negativo y en el de receptores de estrógeno positivo, y eso nos permitía conocer si ese cáncer era o no susceptible a dar tratamiento antihormonal. Eso significa que los cánceres que tienen receptores hormonales positivos se alimentan de los estrógenos, y los estrógenos hacen que el cáncer se acelere y el crecimiento sea desproporcionado. Por lo tanto, estos tumores son los que son susceptibles a tener tratamiento endocrino. Después de conocer estos 2 subtipos muy grandes, empezaron a hacer más estudios donde se identificó que no nada más son 2 subtipos de cáncer, pero como también lo mencionó el doctor Valero previamente, hay más subtipos de cáncer y por lo menos hay 5 cánceres diferentes que tienen pronósticos distintos y que además tienen tratamientos distintos. Y este es un ejemplo de los 5 tumores diferentes que hay de cáncer de mama y lo que puede pasar cuando no hay tratamiento. Vemos que los primeros 2, o el primero sobre todo, aún sin tratamiento, la probabilidad de curación de este cáncer es muy alta. Sin embargo, cuando los otros, como el cuarto y el quinto, el HER2 y el basal, no reciben tratamiento, la probabilidad de curación es baja. Por eso estos tumores son los que necesitan más tratamiento cuando son diagnosticados. ¿Cuáles son las alternativas a grandes rasgos que tenemos los oncólogos médicos para tratar una paciente? Y bueno, la primera es la quimioterapia. La quimioterapia lo que hace es que son fármacos que van dirigidas contra células que se reproducen muy rápido y matan a esas células de forma que puedan dejar de crecer. Sin embargo, como todos sabemos, la quimioterapia tiene efectos secundarios porque no nada más ataca a las células malignas, sino también a las células benignas que se reproducen de forma acelerada en nuestro cuerpo. El otro tratamiento muy importante es la antihormonoterapia, que es la que hablaba el doctor Valero anteriormente como el tamoxifeno. Y estos fármacos nos ayudan a pacientes que tienen cáncer de mama con receptores hormonales positivos porque dependen de las hormonas para crecer.
Entonces, como vemos en la imagen, aquellas pacientes que tienen cáncer de mama hormonosensible que están con estrógenos, pues se acelera el crecimiento. Entonces nosotros tenemos varios fármacos que nos permiten inhibir la producción de estrógenos o los receptores de estrógeno, y lo que permite que un cáncer se cure. El tercer rama de medicamentos que tenemos ahora muy importantes, que también lo mencionaba brevemente el doctor Valero, son los tratamientos biológicos, y estos son dirigidos a algunos subtipos de cáncer de mama, en especial el cáncer de mama HER2 positivo. Hay algunos subtipos de cáncer de mama que corresponden alrededor del 20% de todos los cánceres, que tienen en la superficie de las células cancerígenas una proteína que se llama HER2. Como podemos ver en la foto donde dice HER2 positivo, vemos que hay muchos receptores que se aglutinan en la superficie de las células cancerígenas en comparación de cuando son HER2 negativo. Cuando están presentes estas proteínas, eso hace que haya un estímulo en las células que les dice que tienen que seguir creciendo, y por el otro lado que les dice esta célula no se debe morir, por lo que entonces hay una replicación excesiva de células malignas que hace que este tumor en particular sea muy agresivo. Lo que ahora tenemos son fármacos muy dirigidos que se unen al receptor de HER2, como lo vemos hasta el otro lado, del lado derecho, donde al unirse al receptor de HER2 bloquean la acción del receptor, y de esta forma ya no hay una señalización en la célula donde le dice a la célula que sigue creciendo, sino que más bien se bloquea eso. Por el otro lado, también ahora tenemos unos medicamentos que son el medicamento más inteligente en quimioterapia que hasta ahora ha habido en el momento. Lo que sucede es que se une la medicina al receptor de HER2 y es interiorizado a la célula, y la quimioterapia que está pegado a ese medicamento se libera dentro de la célula. Entonces, este medicamento que ahora se llama TDM1, pues ha venido a revolucionar en muchos sentidos el tratamiento, porque ya la quimioterapia ya es muy dirigida y ya no hay efectos secundarios como la caída de cabello u otros relacionados a la quimioterapia. No es para todas las pacientes, se está buscando que haya más de este tipo de fármacos, pero ya contamos con estas medicinas que, bueno, sí cambian mucho la calidad de vida de una paciente. Y aquí nada más les pongo un solo ejemplo de cómo ha venido a cambiar esta introducción de fármacos, la historia de un cáncer de mama HER2 positivo avanzado. En una paciente con cáncer de mama HER2 positivo avanzado, hace 10 años, cuando solamente aplicábamos quimioterapia, esas pacientes vivían 20 meses, vivían alrededor de 2 años. Ahora que tenemos tratamientos anti-HER2 dirigidos a estas células en particular, ahora estas mujeres viven casi 5 años. No se curan. Desafortunadamente, el cáncer de mama avanzado es muy poco probable su curación, pero estamos hablando de 5 años de una mujer que va a tener una vida muy normal, con la posibilidad de hacer la mayoría de su actividad física. La mayoría de estas mujeres ni nos damos cuenta que tienen que tienen cáncer y que están en tratamiento. Entonces, definitivamente este es un impacto muy importante en el avance del cáncer, del tratamiento del cáncer de mama. La segunda cosa que tenemos muy importante son las firmas genéticas. Ahora es ver el tumor y ver cuál es la biología del cáncer de mama, y esto nos permite saber si un tumor debe o no de recibir tratamiento. Y este es un solo ejemplo de una de las firmas genéticas con las que ahora contamos. El cirujano quita la bolita, Servando va por esa bolita, la patóloga Sofía la ve, y eso se manda a un estudio especial que se llama en este caso Oncotype. Y al evaluar ese cáncer se ven cuáles son los genes que están expresados en ese tumor, y eso nos permite dividir a los tumores en bajo, medio o alto riesgo. Si la paciente se clasifica como bajo riesgo, ese cáncer no necesita quimioterapia porque tiene un muy buen pronóstico a largo plazo. Si la paciente es catalogado como de alto riesgo, esa paciente se beneficia de quimioterapia porque tiene muchas probabilidades de que el cáncer regrese, y la quimioterapia disminuirá esa probabilidad. Esto lo podemos ver en esta gráfica. Vemos cómo las pacientes con riesgo bajo o intermedio tienen muy poquito beneficio de la quimioterapia porque hay poca probabilidad de que el cáncer regrese, pero vemos cómo en el grupo de alto riesgo la probabilidad de recaída es muy alta
y la quimioterapia disminuye hasta en un 30% esta posibilidad. Y este es un estudio que acaba de publicarse donde se evalúa la utilidad del Oncotype en pacientes de bajo riesgo y vemos que aquellos pacientes que efectivamente se clasificaron como de bajo riesgo, su probabilidad de una recurrencia a distancia o a algún otro sitio es menor del 99%. Entonces, estos pacientes al momento de ser catalogados como de bajo riesgo no van a necesitar quimioterapia y tienen una probabilidad muy alta de estar bien en los próximos años. Para finalizar, las otras pruebas genéticas que las mencionó también brevemente el doctor Servando son las pruebas genéticas como las que se hizo Angelina Jolie, que nos permiten determinar cuál es la posibilidad de que una paciente tenga un cáncer hereditario, que venga de la familia y que se pueda transmitir además a la descendencia. Una paciente que tiene una mutación en los dos genes principales, BRCA1 o 2, tiene una probabilidad en su vida de desarrollar cáncer de mama hasta en un 70%. También tiene una probabilidad de desarrollar cáncer de ovario en un alrededor de 40 a 50% y generalmente estas pacientes tienden a ser más jóvenes. Entonces es por eso que es muy importante conocer esta información para poder establecer medidas preventivas para el desarrollo de cáncer subsecuente. Una de estas medidas preventivas, como lo dijo Servando, es la mastectomía profiláctica bilateral, porque en el momento que se diagnostica que esta paciente es portadora de una mutación, se hace una cirugía bilateral y eso reduce hasta en un 90% que la paciente pueda tener un cáncer de mama, como exactamente lo que hizo Angelina Jolie. La segunda maniobra es quitar los ovarios, porque estas mutaciones también, como dije, predispone a cáncer de ovario. Entonces, al quitar las trompas y los ovarios, obviamente se reduce el riesgo de cáncer de ovario y también el de cáncer de mama. Y otra medida es tomar medicinas, tamoxifeno u otras, para disminuir el riesgo de tener cáncer de mama en aquellas pacientes que no quieran ser sometidas a cirugía, así como también una vigilancia muy estrecha con resonancia de mama, como lo mencionó la doctora Magali anteriormente. Ya para finalizar, les voy a poner 3 ejemplos de cómo todas estas herramientas nos han venido a cambiar cómo hacemos las cosas en medicina. Aquí se trata de una paciente de 44 años con un tumor pequeñito de 1 centímetro, que no tenía ganglios, que no tenía metástasis y que bueno, si nos hubiéramos quedado con esa información, pues probablemente hubiéramos dicho es un tumor muy pequeño, no necesitamos más tratamiento, solamente la vamos a operar. Sin embargo, cuando luego vemos ya al microscopio que esa paciente tiene un tumor de alto grado y que tiene invasión en los vasos sanguíneos, ahí decimos, bueno, creo que sí requiere quimioterapia, son factores de mal pronóstico. Cuando vemos ya los receptores, nos damos cuenta que esa paciente tiene receptores hormonales positivos y que tiene el receptor de HER2 que les comenté positivo, por lo que esta paciente, además de la quimioterapia, requiere tratamiento antihormonal y anti-HER2. Y esto definitivamente aumenta las expectativamos grandemente de que esta paciente no vuelva a recurrir. Si no hubiéramos tenido estos elementos antes, esta paciente no le hubiéramos dado probablemente ni quimio, ni endocrinoterapia, ni terapia anti-HER2, por lo que la hubiéramos infratratado anteriormente. Un segundo ejemplo de otro caso, del otro extremo, esta es una mujer de 59 años con un tumor un poco más grande, 2.5 centímetros, no tenía ganglios, no tenía metástasis y el grado era intermedio, más o menos el cáncer de mama se parecía a la mama original. De entrada también nos dijeron que tenía receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Esta mujer probablemente de entrada hubiéramos dicho, ay, el tumor está más grande, la edad, y probablemente hubiéramos querido dar quimioterapia. Sin embargo, al hacer la firma genética nos dijeron que tenía un oncotype de bajo riesgo y como les dije, estas pacientes no requieren quimioterapia. Entonces la paciente ni requiere quimioterapia, ni requiere tratamiento anti-HER2, ni tratamiento antihormonal, sí tratamiento hormonal, y esta paciente entonces nos quedamos con un mucho menor tratamiento. Esta paciente en otro contexto hubiera sido sobretratada con mucho tratamiento con quimioterapia. Y finalmente una mujer joven de 25 años con un cáncer de mama que es triple negativo,
donde, bueno, por la edad, por el cáncer, el tipo de cáncer de mama, le hacemos una mutación, tiene una mutación positiva, por lo que además de recibir el tratamiento con quimioterapia que requiere, esta paciente se refiere al especialista de genética, se hacen las medidas reductoras de riesgo y además se aconseja a toda la familia a tener esta evaluación para disminuir que estas mujeres de la familia puedan desarrollar cánceres de forma subsecuente, por lo que en este caso el conocimiento del estatus mutacional conlleva cambios en el tratamiento de esa mujer, en el seguimiento y también en su familia. Y finalmente, y lo más importante, y lo quise dejar hasta el último, esta consideración, por sobre todo tenemos que considerar a la paciente, además de todas las características que les dije ya del tumor. No va a ser nunca tratar a una mujer joven como en la foto de arriba, a tratar a una paciente pues ya de 50, 60 años que sus expectativas son diferentes, quiere cosas distintas, a una viejita completamente activa que está en el gimnasio, a una señora mayor que está enferma y que tiene un cáncer de mama y donde ahí más bien estamos buscando una mejor calidad de muerte. Entonces son escenarios completamente distintos y por eso debemos individualizar y personalizar cada caso y hacer de nuevo pues uso de este equipo multidisciplinario donde todos vamos a ver en conjunto todos los aspectos integrales de una paciente. Para finalizar, bueno, se han establecido, ya sabemos, diferentes subgrupos de pacientes y de cánceres. No todas las pacientes se tratan igual. Hay desarrollo de nuevas moléculas dirigidos a estos blancos moleculares. No todas las pacientes reciben el mismo tratamiento. Necesitamos ahora conocer las alteraciones genéticas que aumentan el riesgo de cáncer. No todas las pacientes tienen el mismo riesgo, por lo que hay que analizar los factores clínico-patológicos, moleculares y personales, lo que permite hacer una medicina personalizada. Muchísimas gracias por su atención.